Bueno, ¿cómo están? Vamos con este tercer módulo de la formación en Vinyasa Yoga. En esta oportunidad vamos a hablar de otro método. El módulo pasado vimos el Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Joyce, algunas de las características principales. Y en este módulo también vamos a ver las características principales del Vinyasa Krama, cuyo maestro, quien sistematizó este método, fue otro de los discípulos de Krishnamacharya, Ramaswamy, que es este el que vemos en la imagen. Bueno, comencemos un poco. Ramaswamy, para hablar un poquito de historia, que es esta primer materia a la que le dedicamos este videíto, historia del maestro y del método. Ramaswamy comenzó a compartir las enseñanzas de Krishnamacharya cuando apenas tenía entre 15 y 16 años. Krishnamacharya, según cuenta el propio Ramaswamy, iba a su casa a enseñarle a toda la familia. Familia compuesta por el papá y la mamá de Ramaswamy, su hermana y su hermano mayor. Según cuenta, su hermano mayor tenía eh, bastante habilidad para el yoga y él no tanto, pero bueno, lo que tuvo es la dedicación y el compromiso. Cuenta que Krishnamacharya daba clases para todo el grupo familiar, dedicando un momento de introducción de la práctica común a todos y luego trabajos específicos, personalizados y adaptados de acuerdo a las necesidades de cada uno. Dice Ramaswamy que ahí aprendió por primera vez la técnica de coordinar los movimientos con la respiración, que lo hacía con un simple ejercicio como levantar los brazos inhalando en 5 tiempos, hacer una pausa y bajar los brazos exhalando en 5 tiempos. Así iniciaban todas las prácticas en Tadasana, en postura de pie. Cuando Ramaswamy termina sus estudios de grado, recibiéndose de ingeniero electrónico, le surge un trabajo lejos de Chennai, donde estaba estudiando, donde había transcurrido toda su educación, su vida familiar y estaba estudiando con el maestro. Y ante la posibilidad de cortar sus estudios, Krishnamacharya y el propio padre de Ramaswamy consiguen que lo contrate una empresa en Chennai y él pudo continuar estudiando con el maestro. Cuenta que no solo estudió la práctica de asanas, de posturas físicas, sino que lo sorprendió que el hijo de Krishnamacharya, de Sikachar, a quien le vamos a dedicar el módulo siguiente, lo invitó a estudiar canto védico y mantras con su padre. Dice que esto le causó gran sorpresa porque para él los profesores de yogasana, de asanas de ese momento, no se especializaban a su vez en todo lo que tiene que ver con el resto de la cultura yógica, mantras, recitaciones, estudios de textos. Así que a este estudio de canto védico le siguió el estudio de los principales textos a los que le dedicaron muchísimos años. Así es como Ramaswamy se empapa, fue el discípulo de Krishnamacharya que más tiempo estudió con él, estuvo 33 años, de el gran conocimiento de Krishnamacharya, no solamente en la práctica física, sino en todo lo integral. Por eso este método que él termina sistematizando atraviesa todos los aspectos del yoga, como vamos a ver. Según Ramaswamy, Viñasa Krama es una antigua práctica de desarrollo físico y espiritual, con lo cual ya esta primera oración de la definición nos está demostrando que no solamente vamos a abordar el cuerpo físico, sino que esta práctica atraviesa todos los cuerpos que componen, según el yoga, la estructura del ser humano, hasta llegar al alma. Establece que es un método sistemático de estudio, práctica, enseñanza y adaptación del yoga de manera tal que tal cual él lo presenta nos permite aprenderlo, estudiarlo y aprenderlo, practicarlo individualmente cada uno, para luego poder transmitirlo y adaptarlo a las necesidades de cada persona. Cada una de las más importantes posturas o asanas de este método se practican con diferentes viñazas, variaciones o movimientos. Y estos movimientos, cada uno de estos movimientos se conecta con el siguiente de acuerdo a transiciones específicas y cada uno se coordina con la respiración, de manera que la mente siga esa lenta, suave y controlada respiración Ujjayi y
tiene la unión del cuerpo y la mente con la respiración funcionando como un arnés, como un enganche para atraer la atención al cuerpo y a los movimientos. Según dice Ramaswamy, perdón, viñasa significa una técnica o arte, ¿sí? La palabra viñasa se aplicaba a distintas manifestaciones del arte en el mundo hindú y concretamente él lo usa para aplicarlo al yoga, que era también una expresión artística. La palabra viñasa la podemos descomponer en dos palabras o sufijo y terminación. Raíz y terminación. La raíz vi significa variación y ñasa significa de acuerdo a parámetros o reglas establecidas. Entonces estos movimientos, estas variaciones no se van a introducir de cualquier manera, sino siguiendo ciertas reglas o parámetros. Y krama significa que estas variaciones van a ir ascendiendo de manera progresiva, como un camino escalonado, con pasos, donde cada vez vamos profundizando y progresando más en la práctica. Es un sistema completo porque no solo trabaja las asanas en forma dinámica, sino también en forma estática, con patrones o ratios de respiración específicos a los que se llaman mudras o sellos. Mientras la práctica dinámica, dice Stevie Brandon, moviliza el prana o la energía vital, el sostener estáticamente con un mudra una postura concentra el prana en nuestras partes vitales, en el Sushumna Nadi que corre por la columna vertebral. Pero además es un sistema completo porque la práctica se integra no solamente con asanas, sino con pranayama y meditación. O sea que lo que busca es, desde lo filosófico, empezar por los yamas y los niyamas propuestos por Patanjali, luego seguir con las asanas, pranayama, un momento de abstraernos de los sentidos para entrar en el Antara Sadhana, la práctica más interna que es Dharana, Dhyana y Samadhi. Recuerdo esto del primer módulo donde presentamos los 8 pasos del camino del yoga para llegar al Samadhi de Patanjali. ¿Cuáles son entonces estos parámetros que hay que respetar sí o sí en este método Vinyasa Krama para que el método produzca todos sus efectos y sea realmente beneficioso? Esos parámetros, según el maestro, son tres. Primero, mantener la respiración suave y controlada, y no cualquier respiración, sino que durante la práctica de yoga vamos a hacerle esa práctica con respiración Ujjayi. Lo vamos a ver sobre el final de este encuentro en el módulo dedicado a la respiración y el pranayama. La respiración Ujjayi se hace cerrando suavemente el pasaje de la glotis, entonces el aire va a entrar raspando o friccionando las cuerdas vocales, produciendo un sonido como un murmullo, como un caracol de mar cuando nos lo ponemos en el oído. El segundo de los parámetros es sincronizar la respiración con el movimiento, de manera que la respiración va a iniciar al mismo tiempo que se inicia, o el movimiento respiratorio se va a iniciar al mismo tiempo que se inicia el movimiento del cuerpo, y luego con la exhalación el otro movimiento cuando se inicia el siguiente. Y entre cada uno de estos movimientos respiratorios, inspiración y exhalación, y movimiento del cuerpo, va a haber una pequeña pausa donde todo se suspende que nos permite completar y profundizar el movimiento físico y luego arrancar con el nuevo, el que sigue. Y el tercero de los parámetros es que a lo largo de la práctica, esa respiración Ujjayi lenta y controlada funciona como un arnés para controlar la mente, de manera que la mente, lejos de estar divagando de un tópico al otro, va a estar enfocada en ese ritmo respiratorio y cómo se mueve el cuerpo con la respiración, haciendo de la práctica entonces un estado previo y preparatorio de la meditación. Viñasa Krama como método puede ser interpretado en dos grandes sentidos. Lo podemos entender en sentido estricto y lo vamos a llamar Viñasa Krama al método sistematizado por el maestro Ramaswamy en la obra completa del Viñasa Yoga, un libro que escribió después de haber terminado su estancia en la India y se muda a Estados Unidos, donde vuelve a enseñar, y como un modo de hacer más accesible el método, escribe esta obra donde lo sistematiza. Entonces, si vamos a practicar tal cual lo dice
el maestro en esa obra, vamos a hablar de Viñasa Krama en sentido estricto. Ya vamos a ver cómo grandes rasgos se sistematiza la obra. Ahora, también podemos hablar de Viñasa Krama en sentido amplio cada vez que hagamos una práctica de yoga dinámico, como para enseñarlo y para aprenderlo, en el cual las asanas se practiquen con variaciones, con movimientos, respetando un orden progresivo, no de cualquier manera, sino empezando por posturas y asanas más simples para llegar a las más complejas, preparando el cuerpo para ese fin. Y lo mismo con el pranayama, empezando por pranayamas más simples para luego llegar a más complejos. Y en la práctica de asanas, sincronizando siempre el movimiento con la respiración y manteniendo la mente enfocada en la respiración. Esto aun cuando no se respeten estrictamente las secuencias, las variaciones que propone el maestro en la obra completa del Viñasa Yoga. Ahora sí vamos a ver un poquito cómo presenta Ramaswamy el método Viñasa Krama en esta obra que les comentaba. En el material de lectura complementaria tienen un pequeño librito hecho por Stevie Brandon y traducido al español por el maestro Oscar Montero, donde se presentan en pocas líneas un resumen del método y cómo practicarlo, donde se incluye también la necesidad de practicar pranayama y meditación sobre el final de la obra. Y lo más importante o lo más nutritivo es que tiene con dibujos y los nombres las secuencias que plantea el método de Viñasa Krama. Porque este método, en forma similar a la Ashtanga, también presenta series que están pensadas, ahora lo vamos a explicar, no para practicarlas de manera rígida como en la Ashtanga, sino que es un método que nos permite, esta sistematización en series nos permite aprender el método, estudiarlo y luego poder implementarlo como propone Ramaswamy. Entonces, le decía que este método se estructura alrededor de 10 series. Cada una de esas 10 series toma una postura principal o asana principal que se llama asana siddhi. Y de esa asana principal se van a derivar las variaciones y subvariaciones de cada serie. La primera serie es la serie de Tadasana o postura de pie. La segunda serie es la del estiramiento asimétrico sentado, donde sentados en el piso, partiendo de Dandasana, la postura del bastón, se trabaja con una pierna extendida y otra flexionada o con ambas piernas con distintos movimientos de flexión. Por ejemplo, una pierna en montaña y la otra con la pantorrilla flexionada hacia atrás por fuera del muslo. O sea, primero se presentan las secuencias con una pierna extendida y luego hay otras subsecuencias con las dos piernas flexionadas. La tercera serie es la de Paschimottanasana o la pinza sentados, que tiene variaciones con piernas juntas o con piernas separadas en Upavista Konasana, llegando hasta Sama Konasana, que es la apertura total lateral, con sus contraposturas y variaciones, tanto de las asanas como de las contraposturas. La cuarta serie es la de las Ekapadasanas, cuya postura principal es la postura del sabio Vajira, que la conocemos como postura del árbol, Vajirata, perdón, que la conocemos como postura del árbol. La siguiente serie es la serie de Shirshasana, es una serie, perdón, Sarvangasana, parada de hombros o la vela. Es una serie muy larga porque tiene toda una primer cantidad de secuencias dedicadas a preparar el cuerpo para la parada de cabeza, de hombros, y luego propiamente todas las viñasas y secuencias con la postura de Sarvangasana. Luego la serie de Dhanurasana, que sería el arco, que tiene un montón de propuestas para trabajar extensiones de columna. Luego la serie de Trikonasana, donde encontramos la postura del triángulo y también variantes de Virabhadrasana o el guerrero. Sigue la serie de Shirshasana o parada de cabeza. Luego la serie de Vajrasana o postura del diamante sobre las rodillas. Luego la serie de El Loto y luego continúan un montón de subsecuencias de las que vamos a hablar enseguida. Cada una de las grandes series, acá estamos viendo la serie de Vajiratasana o postura del árbol, que son todas posturas que tienen en común estar en equilibrio sobre una sola pierna. Como ven, cada una de las grandes series tiene un montón de subsecuencias incorporadas. ¿Cómo entendemos o cómo descubrimos las subsecuencias? Vamos a ver que
Esas subsecuencias van a girar en torno a una variación específica de la postura. En este caso, por ejemplo, tenemos como primera asana la postura que conocemos como la del árbol o Vrikshasana aquí, pero en realidad Ramaswamy la llama Vajratasana, que es la primera que ven a la izquierda. A partir de la segunda, ahí ya, a partir de la segunda cambia el modo en que se coloca la pierna que no es pierna de apoyo. En la primera, el pie va en el muslo de la pierna de apoyo y a partir de la segunda, la pierna que está en el aire o suspendida se va a apoyar en medio loto, con el pie en la ingle contraria. Y tenemos 8 variaciones de esta postura que Ramaswamy la llama Vrikshasana, donde son distintas formas de trabajar la postura de equilibrio con un pie el pie en el aire en la ingle contraria. Después aparece toda una subsecuencia de los mariachi, que es la rodilla al pecho y la pierna extendida, y luego ven que aparece otra pequeña subsecuencia con la pierna extendida al frente, otra con las piernas extendidas al costado, luego en cuclillas sobre una sola pierna y luego variaciones como del guerrero 3 y pinza en ecapada para llegar por fin hasta Natarayasana o el danzarín. Entonces, lo que dice el maestro es que estas 10 grandes secuencias principales no están pensadas para ser trabajadas todas desde el principio hasta el fin, sino que en el momento de estudio del método, lo que él propone de cómo practicarlo. En el momento que yo estoy aprendiendo y estudiando el método, sea para aprenderlo para mí y luego utilizarlo de manera personal, o para aprenderlo para luego enseñarlo y adaptarlo a mis alumnos y a las necesidades de cada uno, o diseñar una práctica para un grupo de alumnos, entonces vuelvo, en el momento en que lo estoy estudiando, Ramaswamy sugiere que el estudiante practique cada una de esas 10 secuencias de manera total, una por día, ¿sí? No es posible practicarlas todas juntas en un día porque estaríamos más de 10 horas, dice él, haciendo la práctica de la obra completa. Pero perfectamente para aprenderlo podemos tomar una de las cada serie por día. La serie de Tadasana un día, la serie del estiramiento posterior sentado asimétrico otro día, la serie del estiramiento simétrico al día siguiente y así, y luego volver a empezar hasta que aprendemos el método completo. Esto para aprender la gran cantidad de asanas, viñasas y variaciones que ofrece el método. También aclara que si hay posturas de la serie que no las podemos practicar por alguna limitación física o porque es muy difícil y no nos sale, sigamos con las que podamos, o sea, avanzamos en la serie hasta la postura que en este momento y hoy no podemos, no nos sale o no la podemos practicar y luego seguimos con las demás que sí podamos realizar. Y así con cada serie. Ahora, una vez que aprendimos el método, lo que él dice es que la práctica se debe diseñar para cada persona atendiendo sus circunstancias. Entonces, él dice que Vinyasa Krama es como un supermercado del yoga, donde cada uno va poniendo en el carrito lo que necesita. Entonces, lo que necesite para mi práctica hoy o lo que quiera diseñar para mis alumnos, lo voy a elegir de cada una de esas 10 grandes series. Voy a tomar lo que me guste y lo voy a poner en el carrito y lo voy a combinar entre sí como si fuera un rompecabezas. Entonces, por ejemplo, puedo diseñar una práctica empezando con alguna parte de la serie de Tadasana, luego trabajar a lo mejor alguna postura de equilibrio, luego algunas variaciones de la serie de Trikonasana, para luego pasar al piso, por ejemplo, y trabajar alguna subserie de la secuencia del arco. Lo que sí aconseja Ramaswamy es que las subrutinas o las subsecuencias que tiene cada serie se traten de respetar en su integridad, ¿sí? No cortar la subsecuencia a la mitad. Pero sí es factible, una vez que aprendí todas las 10 series, comenzar a mezclar partecitas de una con otra para tener una práctica completa. Acá tenemos la serie del estiramiento asimétrico sentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría en una práctica solamente trabajar con la primer subrutina, que es la que aparece en el primer renglón, o con la segunda subrutina, que es la de
Yanushir-yasana, que es la que aparece en el segundo renglón, y luego combinarlas con otras subrutinas. Lo que él aconseja es no cortar si esta subrutina comienza en la primera figura a la izquierda y termina en la última figura a la derecha, no cortarla y hacerla toda completa. ¿Qué tiene además el método? El método tiene, luego de las 10 series principales, bisellas o subrutinas especiales, que pueden practicarse de manera independiente como una práctica en sí misma, o que se pueden mezclar con alguna de las subrutinas de las 10 series principales. Por empezar, el método aclara que de una subrutina a la otra, siempre vuelvo a la postura de Tadasana Samastiti, o sea, a la postura de pie. Entonces, el método presenta determinadas bisellas o subrutinas que se llaman de inicio y de retorno, que en el librito están antes de cada una de las 10 series dibujadas, está la secuencia de inicio y de retorno, que son secuencias que nos permiten ir desde la postura de pie a la postura de sentado, Dandasana, y volver de la postura de Dandasana a la postura de pie, o de la postura de pie a la postura de rodillas, Vajrasana, y volver desde allí a la postura de pie. Y así a cada postura que me permita trabajar la subsecuencia que quiera trabajar. Pero además hay otras bisellas que son como rutinitas cortas, bastante dinámicas, hasta divertidas de practicar y desafiantes, que pueden practicarse como una práctica en sí misma, como les decía, o las puedo mechar entre las distintas subrutinas. Tenemos el saludo al sol, que perfectamente pueden usarse como subrutina o como bisella de calentamiento del cuerpo. La secuencia de Kangasana, que es una secuencia del pájaro, se llama Kangasana es pájaro, Kanga es pájaro y Asana es postura, postura del pájaro, que involucra saltos a cuclillas y hacia atrás y hacia adelante, así que es bastante dinámica. Digna Namaskar, que es un saludo a los ángeles guardianes en todas las direcciones. La subsecuencia de Vashisthasana, la de Anjaneyasana, bueno, hay varias subrutinas que nos permiten darle un componente como más dinámico y desafiante además a la práctica. Decíamos que este método es un método completo porque no solamente trabaja asanas, sino que la práctica se integra necesariamente con pranayama y un momento de meditación. Entonces, no solamente es el trabajo físico como otros métodos que despojaron al yoga de otras de las ramas, sino que integra todo porque lo que busca es reducir los movimientos de la mente. Y el método se basa o se fundamenta en 8 principios, de manera que estos 8 principios, cualquier práctica de Vinyasa Yoga que se inspire en este método y que la planteemos como práctica de Vinyasa Krama en sentido amplio, aun cuando no respetemos estrictamente las rutinas y subrutinas que propone Ramaswamy, sí tienen que respetar estos principios. El primer principio es el principio de progresividad, que lo vamos a entender como progresividad en dos sentidos. Dentro de cada una de las prácticas individuales que haga para mí o para mis alumnos, la práctica debe ser progresiva, por escalones, por pasos, respetando el krama, los pasos. De manera que no voy a introducir o meterme a practicar una asana exigente y compleja sin haber preparado el cuerpo para ello. Pero a su vez el método es progresivo porque dentro de cada una de las series se avanza desde asanas más fáciles a asanas más demandantes y desafiantes, y hay algunas que de hecho son muy desafiantes. Y esta práctica progresiva, cada práctica en sí misma, nos va a permitir progresar en la práctica a lo largo de la vida. De manera que va a haber, nos va a pasar que va a haber posturas que nos parecen irrealizables cuando empezamos a practicar y que con la misma práctica en algún momento la postura la vamos a poder hacer cuando el cuerpo esté listo para ello. El otro de los principios es el dinamismo y estatismo, es decir, que la práctica va a tener momentos dinámicos y momentos de quietud. Y también en dos sentidos. Primero, cuando estamos practicando las asanas con variaciones con las secuencias, rutinas y subrutinas que propone el maestro, se suele
se suelen hacer movimientos dinámicos de entrar y salir como repetitivamente al asana para luego permanecer en la postura o en la variación unas 3 a 6 respiraciones. Antes moví el cuerpo entrando y saliendo a la misma postura varias veces coordinado con la respiración y luego permanezco en la variación que esté trabajando de 3 a 6 respiraciones. De manera que ahí hay un momento dinámico y uno con un mini estatismo. Pero además, como les comentaba, luego de la práctica dinámica de asanas, hay un momento de la práctica donde la práctica se aquieta, comienzan a sostenerse determinadas posturas, una gran cantidad de respiraciones, entre 12 y 24 propone Ramaswamy, con una ratio muy lenta de respiración, inhalando en 5 tiempos, reteniendo 10, exhalando en 5 y reteniendo sin aire 5. Por supuesto que como el krama, el paso a paso y la progresión también se aplica a la respiración, si no puedo llegar a sostener esta respiración de 5, 5, 10, 5 de manera cómoda, empezaré por eh, tiempos más breves, 3, 3, 6, 3, 4, 4, 8, 4 o incluso 2, 2, 4, 2, ¿sí? Para ir luego alargando la respiración. Estas posturas que se sostienen así, tantas respiraciones durante tanto tiempo, se llaman mudras o gestos. Vamos a dedicarnos un módulo a verlos más en detalle más adelante. Entonces, no cualquier postura puede ser sostenida de esta manera, porque tiene que ser una postura fácil de sostener para el cuerpo. Ramaswamy propone la pinza sentados en el piso, Paschimottanasana, Janushirshasana, que se llama Maha Mudra cuando lo sostenemos como sello, y propone 2 posturas que son desafiantes, Sarvangasana a la vela y Shirshasana a la parada de cabeza, pero una vez que uno las aprende son bastante estables. También se pueden sostener como mudras Gomukhasana, que es la que está en la imagen, ¿sí? Con las piernas cruzadas, una rodilla sobre la otra y los brazos cruzados. O la postura acostados en el suelo de forma supina con los brazos enlazados hacia el suelo, arriba y atrás. Esa también se puede sostener como mudra, Tadaka Mudra se llama. Muy bien. Cada postura, principio 3, es el de adaptación y modificación. Es decir, la práctica se va a adaptar a las necesidades de cada practicante. Si voy a diseñar mi práctica personal, deberé tener en cuenta qué tiempo tengo para practicar, porque no es lo mismo practicar 15 minutos al día que 2 horas al día o 1 hora al día. Lo que propone Ramaswamy es que nos tomemos un tiempo para planificar nuestra práctica y diseñarla para el mes o para la semana. Y deberá modificarse de acuerdo a las necesidades, porque tampoco es lo mismo practicar, por ejemplo, en verano que en invierno, practicar a primera hora del día, donde el cuerpo está más entumecido, que a practicar a la siesta o a la tarde. Cada postura clásica tiene varias modificaciones o variaciones que nos permiten adaptar y modificar la práctica. O sea que el principio 4, la postura clásica no es en sí misma una cosa rígida, se la va modificando con variaciones para poder exprimir todos los beneficios de esa postura y a su vez poder adaptarla a practicantes que no puedan hacer variaciones complejas, pero sí las más simples. El quinto principio es el paradigma yógico. Esto es que lo que buscamos es lo que propone Patanjali en los Yoga Sutras, detener los movimientos de la mente. No es la práctica de asanas por el asana misma, sino que la práctica de asanas en este método, donde la respiración se coordina con los movimientos y la mente sigue la respiración, ya nos va introduciendo en un estado mental más enfocado, más calmo, más concentrado. El otro principio es el de Samakaya o equilibrio. Lo que queremos es que el cuerpo luego y la mente luego de la práctica esté en un estado de manasyanti o de calma mental y de calma física también. Este principio lo encontramos porque el método lo que propone es que todo lo que se haga sobre un lado del cuerpo se repita sobre el otro de manera de que quede equilibrado. Tantas respiraciones en una postura y tantas respiraciones en el lado contrario del cuerpo. Otro de los principios es el de la contrapostura. Ahora,
más que contrapostura, postura que complemente o contrarreste los efectos que puede haber dejado en el cuerpo el grupo de asanas que estuvimos practicando. En este método no se hace el asana y el pratikriyasana, o sea, postura y contrapostura de manera así, tan opuesta, sino que se practica una postura y todas sus variaciones, o incluso dos asanas similares y todas sus variaciones, y luego se introduce una contrapostura, también practicada de manera dinámica o estática. Y el último de los principios es el de Sarvanga Sadhana o práctica completa. Lo que buscamos entonces con esta práctica es que todo el cuerpo trabaje. Por eso Ramaswamy dice, no hay que practicar, salvo en el momento de estudio o aprendizaje, no hay que practicar cada serie y solo esa serie, sino que lo bueno es combinar las distintas subrutinas para que se trabaje integralmente todo el cuerpo. Bueno, terminamos entonces esta primer parte del módulo 3 y vamos a seguir luego con principios de secuenciación y variaciones en la parte de Asana Vidya.